De hecho, ha sido el incendio más grande de la historia del Gran Tetón. Hi, what's happening? No. ¿Alguien nos va a ir? Joder. No te muevas. Son las 7 de la mañana, todavía está oscuro y parece que nos hemos despertado con bastante niebla. Damos rumbo a Lamar Valley. Dicen que es uno de los mejores lugares para poder ver animales, sobre todo al amanecer, que es cuando más tranquilo está todo. El plan de hoy es rodar por el parque y con suerte ver algunos bisontes, alces, los famosos osos grizzly y todo lo que nos venga. Este se ha lanzado contra el otro coche, ¿eh? ¿Y ahora qué hacemos? Pues aquí no puedo dar la vuelta, ¿eh? A ver si me puede adelantar el de la basura, porque si no... Mira, ahí va. Mira qué majo el de la basura. Mira que lo viste. Que mira el tamaño que tiene eso. Es enorme, ¿eh? Cuando se nos ha quedado mirando se me ha puesto la piel de gallina. Menos mal que el camión venía detrás y lo espantó hacia el costado de la carretera. Si en ese segundo la verdad es que no sabía qué hacer. Le he visto un poquito agresivo y en ese momento no puede dar la vuelta. En este parque podemos encontrar más de 5.000 bisontes salvajes. Esto significa que Yellowstone alberga la manada de bisontes salvajes más grande de toda América del Norte, donde ellos siempre tienen prioridad de paso. No importa si estás en coche, moto o bicicleta, ellos caminan a su ritmo por las carreteras y los humanos simplemente tienen que esperar. Estas retenciones de bisontes son tan comunes que los locales las llaman Bison Jams. A menudo docenas o incluso cientos de bisontes cruzan la carretera en manadas o caminan por ella como si fuera su propio carril exclusivo. Y aunque parezcan tranquilos, estos animales son salvajes. Un bisonte adulto puede llegar a pesar más de 900 kilos y correr a velocidades de hasta 55 km por hora. Con lo que si vas en moto, la recomendación principal es que no te acerques demasiado y nunca intentes hacer que ellos se muevan. Otra manera pisando en la carretera. Esto es lo que pasa aquí todo el rato. Los bisontes no tienen ningún problema en cruzar. Fue impresión a verlos. No te acostumbras nunca. La Guardia Forestal nos aconsejó mantener la distancia, no acelerar y nunca tocar el claxon. Al parecer estos animales son muy tranquilos, pero nunca sabes cómo van a reaccionar. Además, ahora estamos en plena temporada de celo y se vuelven mucho más territoriales y agresivos. Incluso hay casos de embestidas a vehículos y con la moto es mucho más peligroso. En fin, la cosa es que estos bichos son parte de Yellowstone y verlos tan cerca es una experiencia brutal. Ahora sí, si te los encuentras en la carretera, mucha paciencia. Ay, Dios, eso también corre. Venga ya, si no estoy ya acelerando. El clima es una completa locura. Al inicio de esta mañana estaba completamente nublado y apenas teníamos visibilidad por la niebla. Además hacía un frío que se nos metía hasta los huesos. Ahora por tramos de golpe se vuelve completamente despejado y fácilmente hemos subido 6-7 grados. El tema de la sensación térmica en la moto es un mundo aparte.
La humedad, el sol y el viento que nos da directamente fácilmente hacen que todo tenga 4 o 5 grados menos. ¿Esta gente por qué está aquí parada? Si están parados, yo creo que debe ser porque han visto algo. Mira, ahí al fondo, ya creo que es un oso, Mari. Míralo, 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 es un oso. Ahora se nos lanza. ¡Ah! No dejan de ponérseme los pelos de punta con estos animales. A pesar de que siempre pensamos que están más que acostumbrados a los humanos, no deja de existir esa probabilidad de que se te lancen, o al menos la que nos han metido las películas en la cabeza. Lo que decía antes, el clima completamente impredecible. Ahora parece que nos están empezando a caer unas gotas de lluvia de la nada. Hace unos 15 minutos nos daba el sol, cielo completamente despejado y ahora ya empieza a llover. Todo esto es muy típico de esta zona en Yellowstone y de la alta montaña. Un poco de lluvia no nos va a parar, solamente hay que ir preparados, irte poniendo y quitando capas, chubasqueros, pensar siempre en el peor de los casos e ir preparados. One step forward and another back. I would never try to fool you. Closer to you, yeah. Got me, baby. Got me hooked on you once again. Girl, I need you. How many times do I wanna yell? 'Cause we could be so complete. Baby, I'll... Vale, me voy por la izquierda. No, nada. Espero que no nos tire al río. Vamos a ver otro punto del parque interesante llamado Mammoth Springs. Son una especie de fuentes termales ubicadas en lo alto de una colina. Dicen que es una pasada porque el agua va haciendo pequeños saltos o cascadas a medida que va cayendo a diferentes niveles. Ya que paramos, aprovecharemos para hacer un pequeño descanso y ver qué hay en la zona.
Los del norte son más grandes. Bisontes en Yellowstone, la película, justo al lado del cuartel, en el anillo norte. Ahí lo tenemos, disfrutando de sí mismo. Precioso. Así que nada, me sopla un poquito el viento, así que tenemos algo más de rasca. Vamos a ver las Mammoth Springs, a ver qué nos encontramos. Son las que tenemos ahí detrás. Las Mammoth Hot Springs son una de las características geotérmicas más icónicas de Yellowstone. Se encuentran en el extremo norte del parque y se distinguen de otras áreas geotérmicas por sus espectaculares terrazas de travertino, que son formaciones de piedra caliza creadas por el agua termal muy rica en minerales. A diferencia de los geyser basins, su calor proviene de una fuente mucho más superficial en la corteza terrestre. Escena posapocalíptica, parte 3. Todo muerto. Es curioso ver los árboles muertos en las zonas cercanas de los géiseres, pero lo que más impresiona son los árboles que, aunque ya están muertos, siguen en pie. Son como esqueletos de lo que alguna vez fueron enormes pinos y abetos. Las raíces de estos árboles estuvieron expuestas a gran temperatura y a los minerales del suelo, haciendo que estos murieran y quedaran completamente petrificados a lo largo de los años. Pues esta ha sido una parada obligatoria. La verdad es que parecía un paisaje posapocalíptico, como si hubiera caído una bomba nuclear. Entre el aspecto que tenía el cielo, los colores blancos, el sol reflejándose, ha sido una pasada. La verdad es que ver los árboles completamente momificados o calcificados, aunque ya estén muertos, ahí siguen de pies. Ya vamos camino de vuelta a Island Park después de un día increíble por Lamar Valley. La experiencia ha sido súper intensa. Ha habido algún susto con algún bisonte, pero bueno, no tengo palabras para la experiencia de poder ver los osos, los bisontes y todo el resto de animales en primera línea y tan cerca. Ayer también nos quedamos bastante sorprendidos con todos los geysers y todas las explosiones que pudimos apreciar. Y la verdad es que este parque lo combina todo. I will stand by you forever. Mañana va a ser el último día en el parque y por suerte vamos a poder bajar por la carretera 191 que va directamente hacia el Gran Tetón. Tenemos la suerte de que mañana también van a abrir el parque después de un largo cierre por temas de mantenimiento, porque se han acumulado hasta varias toneladas de nieve a lo largo de todo el camino. Incluso algunas carreteras directamente no eran transitables. Por otra parte, no hemos podido ver la zona noreste del Virtus Pass porque hasta dentro de un mes más o menos no lo abrirán. Es uno de los pasos más altos de todo Estados Unidos, por lo tanto está completamente bloqueado por la nieve. Muchos moteros nos han dicho que nos perdemos una de las carreteras más impresionantes, por desgracia, pero bueno, ya volveremos. Podría pasar meses y meses recorriendo estos valles. Tras cada curva espera un paraíso completamente diferente al anterior. Ahora toca descansar en casa de Kevin y mañana un nuevo día. Empezamos el último día en Yellowstone. Después de varios días con niebla, hoy el clima parece que está perfecto para poder recorrer el Gran Cañón de Yellowstone y el lago, por lo menos ahora mismo. Hoy tenemos más de 200 kilómetros hasta Jackson, que es donde vamos a hacer noche. La tranquilidad y la paz que se respira en este parque es impresionante. Lástima no haber podido acampar dentro porque solamente se permite la acampada regulada y además todos los campings aún están cerrados por las bajas temperaturas y la nieve. La zona de Norris Basin ya visteis que estaba completamente inundado. Mira, ahí se ve otra manada de bisontes pastando al lado del agua termal. De camino al Gran Cañón vamos a hacer una paradita en las Gibbon Falls. Ahora mismo es uno de los mejores momentos para poder verlas en su máximo esplendor, sobre todo porque ahora es el momento en el que el deshielo multiplica el caudal de agua que llevan. Ahí delante tenemos un mirador que permite ver toda la cascada desde un punto elevado, así que vamos a intentar hacer una parada. Sun
right above the highway. Black, blue, red, yellow, golden skyway. It's like the day that you jump into the wind. Carry me like a sailing ship. Comfort me before I slip down the dark side of the moon. Ay Dios, que vienen para acá. ¿Eh? No creo que me envista si no hago nada. Estos son grandes. Joder. No te muevas. Intenta grabarlo, pero no te muevas mucho. Madre mía. Madre mía, pedazo de animal. Le hemos puesto los huevos de corbata. Era más grande que la moto, incluso te diría que caía a nuestra altura. Por el tamaño, el bisonte americano de Yellowstone puede llegar a pesar hasta los 900 kilos. Además que el macho, que es el que iba primero, podría llegar perfectamente a los 700 kilos. El tamaño era impresionante. Pueden medir más de 1,5 metros, incluso 3 metros de largo. Son el mamífero terrestre más grande de toda América del Norte. Además que no solamente son pesados y gigantescos, el invierno tienen que superar temperaturas de menos 30 a menos 40 grados. Por esto 1 de cada 10 termina muriendo cada año. Intentan ir a la zona de los manantiales, de los géiseres, para poder alimentarse de la hierba a medida que la nieve se derrite con el calor del agua, pero aún así muchas veces las temperaturas y las condiciones extremas de Yellowstone en el parque son insoportables. Es que aquí el invierno puede llegar a durar más de 8 o 9 meses. Hi, what's happening? No. Ahí no soy. No sé qué es, se está poniendo las botas. Sí, pero no sé, no se ve nada. Cuando mira... ¿Qué te pasa? Pues por pura suerte hemos podido ver un oso pardo en plena naturaleza. Bueno, creemos que era un oso pardo. Actualmente en Yellowstone viven aproximadamente 700-800 osos. El oso negro es bastante más pequeño, pesa entre 130 hasta 270 kilos. El pardo, que conocemos como el grizzly, es el más grande y más robusto. Estos pesan desde los 270 hasta los 680 kilos. Tienen una especie de joroba en la espalda que los diferencia, además que son mucho más agresivos. Por eso comentan lo de si es negro me peleo y si es pardo me acobardo. Vamos, las recomendaciones son que si te encuentras a un oso negro, siempre intentes hacerte lo más grande y ruidoso posible para asustarlo. Sin embargo, si es pardo como el que acabamos de ver, hay que intentar mantener la calma y lentamente ir retrocediendo.
Otra de las cosas que nos han aconsejado en el parque es que llevemos siempre a mano un spray antiosos. En algunos parques es incluso obligatorio. Hay que tener mucho cuidado con la comida y todos los productos que tengan mucho olor, sobre todo los desodorantes o la pasta de dientes. Y hemos llegado al Canyon Lodge, situado en la zona este de Yellowstone. Podemos encontrar algún que otro metro de nieve, pero bueno, gran parte de las carreteras están abiertas y se pueden conducir sin ningún riesgo. Si vemos el 8, la carretera central prácticamente es nueva. La han reformado este año, así que da gusto conducirla. Vemos hasta dónde ha llegado la nieve este año. Animalitos a partir de las 6 de la mañana, que es cuando amanece, es donde puedes encontrar las grandes manadas. Más adelante, a mediados de julio a agosto, estará completamente lleno el parque y seguramente estos animales se escondan mucho más. Así que bueno, tienes que sacrificar algún puerto de montaña a costa de poder ver más animales, naturaleza, bisontes y llevarte algún que otro susto. I met you during the golden age of television shows like Parks and Recreation. You just ended a long journey. Llegamos a la joya de la corona. Nos encontramos ahora mismo en las Upper Lower Falls, las cascadas superiores. Una maravilla. Completamente accesible en moto. Un trail cortado por la nieve, pero solo estas vistas han merecido la pena llegar hasta aquí. Y esto es lo que sucede cuando te pilla la tormenta en Yellowstone, que te cae el vivito. Y tenemos lo que nos queda aún de nieve. La primavera ya llegó, decían. Después de las intensas nevadas en la carretera que conecta Yellowstone con el Parque Nacional de Grand Teton, suele ser la que abre más tarde cada temporada. Atraviesa la zona más elevada de todo el parque, que es el paso de Togwotee, a más de 2.700 metros de altura. Hasta ahora todas las carreteras estaban en perfectas condiciones, pero como veis, esta todavía está en mantenimiento. El lago de Yellowstone es parte del supervolcán. Está a más de 2.357 metros de altura y es el lago de agua dulce más alto y grande de todo el parque, cubriendo más de 350 kilómetros cuadrados. Cuenta con aguas tan claras que en algunos puntos puedes ver incluso el lecho del lago. En invierno, con el lago congelado, hay un contraste intenso entre el paisaje helado y las fuentes termales a más de 90 grados de temperatura. Este año ha habido muchas nevadas, por lo que el deshielo está haciendo que estén aumentando muchísimo las inundaciones. En los próximos días nos vamos a adentrar en las montañas rocosas, donde ya hemos visto varios avisos de carreteras que no vamos a poder disfrutar. Yosemite ha tenido una temporada de nieve por encima de lo normal, por lo que ahora el deshielo de la nieve acumulada y las lluvias intensas de los últimos días, hay muchas zonas del parque con inundaciones. Kevin nos ha contado que existe una zona de Yellowstone llamada la Zona de la Muerte, más o menos por esta zona del parque. Esta zona tiene un vacío legal en la que no podría aplicarse la ley si hubiese algún crimen. Forma parte de Wyoming, Idaho y Montana. Lo curioso es que si se cometiese algún crimen en esta zona, como no vive nadie y sería preciso un tribunal local, a la persona no se la podría juzgar teóricamente según la ley actual. May be over, but I touch the sky. There ain't no reason to cry alone. You're not better. Y comienza el deshielo. Lo bueno, que esto significa que vamos a tener buen tiempo y sol. Lo malo, que empiezan las inundaciones. Gran parte de las montañas rocosas están cerradas, sobre todo porque este invierno han batido récords en cantidades de nieve. Por lo tanto, camping cerrados,
secuoyas no podremos ir, pero bueno, sí que nos han propuesto varias alternativas donde encontraremos estos arbolitos. Así que ya veremos si es posible y si no acabamos en una canoa. Got away from it all, everything here reminds me of you. I got 200 downs on a list that I will try to do. I can't see myself with anyone else. Madre mía, parece que estemos cruzando una zona de una película posapocalíptica. Esto es parte del incendio del Berry Fire en 2016. De hecho, ha sido el incendio más grande de la historia del Gran Tetón. Comenzó en julio por la caída de un rayo y no se apagó hasta el mes de septiembre. Lo que hace único a este incendio es que cruzó una carretera doble con arcén, esta misma por la que vamos. Es la vía principal entre el Gran Tetón y el Parque Nacional de Yellowstone. Incluso llegó a quemar más de 8.000 hectáreas. El Parque Nacional Gran Tetón está ubicado justo al sur de Yellowstone, conectados por la carretera 191. Su nombre, que significa Gran Pezón, se lo dieron los exploradores franceses por su forma. El pico más alto de estos imponentes montes es el Gran Tetón, que alcanza hasta los 4.190 metros. No solamente las montañas son las protagonistas en estas tierras, una de las especies más emblemáticas de este parque son los alces o mus. Con unos cuernos enormes y un tamaño imponente, estos animales pueden llegar a pesar hasta 700 kilos. Sin duda se trata de un lugar impresionante para poder descubrir en moto. Oficialmente hemos terminado de salir de Yellowstone. Dormiremos en Jackson esta noche y nos quedan unos 40 kilómetros. La verdad es que han sido unos días bien intensos, pero a la vez han pasado demasiado rápido. Parece que fue ayer cuando llegamos. Pues de parte del corazón decir que aquí acaba el día. Sin duda ha sido uno de los más espectaculares de lo que llevamos de ruta y me da mucha pena dejarlo. Si pudiera incluso me tiraría otra semana más aquí, sobre todo en esta temporada de invierno que acaban de abrir el parque. Pero bueno, la vida es larga, o eso espero, y seguramente podamos volver a venir por estas tierras. Ahora vamos a pasar la última noche por aquí, disfrutar con nuestro nuevo amigo y mañana nos vamos directos al Valle de la Muerte. A ver quién cae antes, si la moto o nosotros.